Buenas tardes, les habla el profesor Carlos Jara Benítez, profesor de Química del Colegio Saco Oliveros Sistema Helicoidal, donde lo difícil lo hacemos fácil. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de unidades químicas de masa. Unidades químicas de masa o cálculos químicos en su parte 1. Como ustedes ven, este número tan importante, llamado número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Ese va a ser el motivo de nuestro estudio el día de hoy. Como contenidos tenemos qué cosa es una unidad química de masa, qué cosa es masa atómica, qué cosa es masa atómica relativa, masa atómica promedio, qué cosa es masa molecular, masa formular. Vamos a definir lo que es mol de átomos y mol de moléculas, las fórmulas prácticas para resolver problemas y vamos a interpretar fórmulas químicas también. Comencemos. Cuando hablamos de una unidad de masa atómica, estamos hablando de una unidad que sirve para medir las masas de partículas muy pequeñas que están en el mundo nanoscópico o en el mundo microscópico. Estamos hablando de las moléculas, los átomos, los iones, etcétera. También podría ser la masa de los protones, los neutrones, los electrones, entre otros. Miren, si nosotros hablamos de una masa atómica, debemos decir que es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono, ¿no? Del isótopo carbono 12. Ustedes deben saber que cuando hablamos del carbono, el carbono tiene 3 isótopos y solamente uno de ellos se toma como referente, el isótopo del carbono 12 por ser el más abundante. También vamos a decir que la masa atómica equivale en gramos a aproximadamente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, con estos criterios vamos a poder definir lo que es la masa atómica de otros elementos químicos. No nos olvidemos entonces, vuelvo a repetir, que una unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa de un átomo del isótopo carbono 12. Y también su equivalente en gramos es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Si queremos calcular la masa atómica relativa de un elemento químico, vamos a tener que comparar el átomo de ese elemento con el átomo de carbono, que es el elemento patrón, ¿no? El isótopo carbono 12. Observen en esta figura cómo el átomo de carbono se ha dividido en 12 partes iguales y cada una de estas partes iguales se conoce como masa atómica. Entonces, repito nuevamente lo que hace un momento precisé, una unidad de masa atómica viene a ser la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono del isótopo carbono 12. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, el átomo de magnesio con el átomo de carbono, nos damos cuenta que el átomo de magnesio es aproximadamente el doble del átomo de carbono, lo que significa que el átomo de magnesio tendría el doble de 12, o sea, 24 unidades de masa atómica. Así como estoy comparando el átomo de magnesio con el átomo de carbono, podríamos comparar los átomos de cualquier elemento químico y obtendríamos la masa atómica relativa del elemento. Entonces, todos los elementos químicos, que hasta el momento, en la actualidad, son 118, todo elemento químico tiene su número atómico y además su masa atómica. Esto está tabulado. Aquí vamos a presentar las masas atómicas de algunos elementos químicos muy usuales en la práctica diaria. Estamos mencionando en la primera columna de color amarillo elementos de suma importancia que el estudiante debe grabar con la práctica diaria en su memoria, en su cerebro. El carbono tiene 12, el hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene 16, el nitrógeno tiene 14. Estas son sus masas atómicas relativas, porque ya es el resultado de haber comparado sus átomos con el átomo de carbono del isótopo carbono 12. Miren, luego tenemos el cloro, su masa atómica ya redondeada, 35,5,
el calcio tiene 40, el potasio 39, el hierro 56, y acá en la segunda columna el aluminio 27, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada vez que tengamos que desarrollar un problema de cálculos químicos, vamos a tener que trabajar con las masas atómicas, y estas masas atómicas me van a aparecer en la ecuación del problema como dato adicional, ¿no? Hay que hacer la aclaración de que en algún tiempo se decía, en lugar de masa atómica, peso atómico. Como ustedes saben, desde la época de Dalton, estamos hablando del siglo XIX, siempre se decía peso atómico, se decía peso atómico, peso molecular, pero eso ha sido aclarado ya por la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que ha sugerido que en lugar de utilizar la expresión peso atómico, debe decirse masa atómica. En lugar de decirse peso molecular, también masa molecular. Continuemos. La masa atómica promedio es un promedio ponderado. Es un promedio ponderado, pero ojo que hay dos clases de masa atómica promedio. El primer caso corresponde a la masa atómica promedio aproximada. Cuando yo hablo de la masa atómica promedio aproximada de un elemento químico, debo trabajar con los números de masa de los isótopos que tiene el elemento. Y lo otro será la masa atómica promedio exacta, ¿no? En esta oportunidad, como ustedes ven, si nosotros tenemos varios isótopos de un elemento químico, el elemento químico debe tener sus números de masa, cada isótopo, número de masa 1, número de masa 2, número de masa 3. Esos son los números de masa de los isótopos. Y luego sus abundancias en porcentajes son A minúscula, B minúscula y C minúscula. Esas son las abundancias porcentuales de cada uno de los isótopos del elemento, ¿no? Entonces, si tenemos los números de masa y las abundancias porcentuales, aquí a la izquierda podemos ver la fórmula que me permite calcular la masa atómica promedio aproximada, ¿no? Sería el número de masa del primero por la abundancia del primero, más el número de masa del segundo por la abundancia del segundo, más el número de masa del tercero por la abundancia del tercero, y todo eso se divide entre 100, ¿no? De esa manera estamos obteniendo la masa atómica promedio aproximada. Ahora, ¿qué sucede si a mí me dan las proporciones de los isótopos? Una proporción que puede ser, por ejemplo, en cantidad de átomos podría ser, ¿no? Si W1, W2, W3 son las proporciones de estos isótopos, entonces la masa atómica promedio aproximada sería número de masa del primero por proporción del primero, más número de masa del segundo por proporción del segundo, más número de masa del tercero por proporción del tercero. Todo esto lo vamos a dividir entre la suma de estas proporciones. Ahora, aquí tenemos que aclarar que yo estoy trabajando con 3 isótopos, ¿correcto? Pero si el elemento químico presenta más isótopos, entonces habría tantos sumandos en esta parte superior como isótopos tenga el elemento químico. Pues veamos a continuación un ejemplo. Me dicen que cierto elemento químico, un supuesto elemento químico, tiene 2 isótopos. El elemento E con número de masa 60 y el elemento E con número de masa 64. Esos son 2 isótopos y sus abundancias naturales son 80% y 20% respectivamente. Si leemos con cuidado, esta palabra respectivamente hay que manejarla correctamente, pues, ¿no? Me dicen, calcule la masa atómica promedio aproximada de este elemento. Entonces, nos vamos a la resolución y vamos a decir lo siguiente. El primer isótopo, E60, tiene una abundancia del 80%. Y el segundo isótopo, E64, tiene una abundancia del 20%. No se olviden que al sumar las dos abundancias porcentuales, esto debe sumar 100%, ¿no? Como vemos acá, 80% más 20%, 100%. Entonces, recurrimos a la definición y vamos a decir
que la masa atómica de este elemento será el número de masa del primero, que vale 60, ¿correcto? Por su abundancia, 80%. Ahí está, más el número de masa del segundo, 64, por su abundancia, 20%. Y todo esto lo dividimos entre el 100%. Aquí estamos manejando solo dos isótopos. Y al operar esto, me va a resultar la masa atómica promedio aproximada igual a 60,8 unidades de masa atómica. Yo estoy anotando acá unidades de masa atómica. Ustedes van a encontrar en las diferentes bibliografías UMA, unidad de masa atómica, pero también se puede colocar en lugar de UMA solo la letra U minúscula. 60,80 unidades de masa atómica sería la masa atómica promedio aproximada de este elemento químico. Hay un instrumento muy sofisticado, importante, llamado espectrómetro de masas, ¿no?, que está diseñado para poder determinar la cantidad de isótopos que tiene un elemento químico. En esta máquina llamada espectrómetro de masas, vamos a ingresar a través de una cámara una muestra de un elemento químico cualquiera, y entonces este elemento químico va a vaporizarse, y entonces se le va a hacer incidir una corriente de electrones, y cuando esta muestra se vaporiza, va a transformarse en iones que aceleran y van a atravesar un campo electromagnético, y cuando esta muestra vaporizada atraviesa el campo electromagnético, se va a dispersar en sus diferentes iones. Entonces, aquellas estructuras correspondientes a los iones más ligeros van a ser más desviados. De tal manera que cuando los isótopos más livianos se desvían de los otros, entonces este espectrómetro de masas va a pasar una información, y en la pantalla de la computadora va a aparecer un perfil donde este espectrómetro de masas nos indica cuántos isótopos tiene el elemento químico, cuáles son sus masas isotópicas y también sus abundancias, ¿no? Entonces, voy a repetir, el espectrómetro de masas me indica, primero, cuántos isótopos tiene el elemento. Segundo, cuáles son las masas isotópicas de estos elementos. Y tercero, las abundancias de estos isótopos. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos un perfil donde se nos muestra, por ejemplo, que este elemento llamado neón, tiene dos isótopos, ¿no? Y me indica el porcentaje, 91% y 9%. En este perfil de acá de la derecha me hablan del cobre. Entonces tiene dos isótopos, abundancia 69,09%, y para el segundo 30,91%. Pero si ustedes observan, acá están los números de masa. Aquí todavía no aparecen las masas isotópicas. Veamos otro ejemplo, pero esta vez calculando a partir del concepto de masa atómica promedio exacta. Vamos a utilizar las masas isotópicas 1, 2 y 3, si hubiesen 3 isótopos. Vamos a utilizar las abundancias A, B y C de estos isótopos. Entonces, la masa atómica promedio, pero exacta, será la masa isotópica 1 por la abundancia 1, más la masa isotópica 2 por la abundancia 2, más la masa isotópica 3 por la abundancia 3, sobre las sumas de estas abundancias, ¿no? Ya sabemos que si son abundancias porcentuales, aquí esto me debe dar, ¿qué cosa? El 100%. En este ejemplo
me piden determinar la masa atómica promedio exacta del neón a partir del perfil de masas isotópicas versus intensidad de las señales, dice, ¿no?, del espectrómetro de masas. Como ustedes ven, en el eje horizontal están las masas isotópicas en UMAS. ¿Ven? Para el neón 20 tenemos acá un valor de 19,992. Para el neón 0,27, 20,994 UMAS. Y para el neón 22, 21,991 UMAS. Entonces, en la parte superior se va indicando en el eje de las ordenadas los porcentajes que corresponden a las abundancias, ¿no? Entonces, si queremos calcular la masa atómica promedio exacta del neón, ¿cómo vamos a proceder? La masa isotópica del primero, 19,992, por su abundancia, 90,48, ¿correcto? Más la masa isotópica del segundo, 20,994, por el porcentaje 0,27, que es el porcentaje de abundancia, más la masa isotópica del tercero, que es 21,991, por su abundancia porcentual, que es 9,25%. Y todo lo dividimos entre 100. Aquí el cálculo es un poco más laborioso que cuando se calcula la masa atómica promedio aproximada, ¿no? De todas maneras, al operar aquí nos va a resultar que la masa atómica promedio exacta para el neón es 20,1796 unidades de masa atómica. Como ustedes ven, este valor de la masa atómica del neón la hemos calculado con aproximación al 10 milésimo. Aproximación al 10 milésimo de unidad de masa atómica. Por eso se le llama masa atómica promedio exacta. Bueno, ya hemos aprendido a calcular las masas atómicas promedio aproximada y también exacta. Ahora veamos qué cosa es la masa molecular y la masa formular. Cuando hablamos de la masa molecular, se calcula sumando las masas atómicas de todos los elementos químicos que forman el compuesto, ¿no? Para eso es importante que conozcamos la fórmula del compuesto o de la sustancia. Por ejemplo, fíjense, el ácido sulfúrico es un compuesto covalente. Ustedes saben que los compuestos covalentes están constituidos por moléculas. Entonces, aquí es correcto decir masa molecular, porque se trata de un compuesto covalente. En cambio, si estuviese trabajando con un compuesto iónico, ya no es correcto decir masa molecular, porque los compuestos iónicos no están formados por moléculas. Recuerden que los compuestos iónicos van a presentar redes cristalinas. Ahí tenemos unidades fórmula. Entonces no vamos a decir, para los compuestos iónicos, no vamos a decir masa molecular, sino masa fórmula o masa formular. Veamos qué podemos hacer para calcular la masa molecular del ácido sulfúrico. Recuerden que el hidrógeno tiene masa atómica 1, el azufre tiene masa atómica 32, el oxígeno tiene masa atómica 16. Entonces, si queremos calcular la masa molecular del ácido sulfúrico, multiplicamos 2 hidrógenos por su masa atómica 1, un azufre por su masa atómica 32, más 4 oxígenos por su masa atómica 16. Y al operar me va a resultar 98 unidades de masa atómica. En otro ejemplo tenemos el sulfato de potasio. Este sulfato de potasio es una sal y, como toda sal, es un compuesto iónico. Fíjense, la masa atómica del potasio es 39, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Entonces, ya no voy a decir masa molecular, voy a decir masa formular, porque se trata de un compuesto iónico. Masa fórmula o masa formular. 2
potasios multiplicado por 39, le sumo un azufre multiplicado por 32, le sumo 4 oxígenos multiplicado por 16, y al operar me van a quedar 174 unidades de masa atómica. Como ustedes ven, podemos hablar de masa molecular o de masa fórmula, pero el proceso es similar. Primero debemos conocer las masas atómicas de los elementos químicos, y segundo debemos conocer las fórmulas de las sustancias para llegar finalmente al cálculo correcto. Hablemos del mol. El concepto del mol es un concepto que se usa para el mundo nanoscópico. En este mundo donde hay protones, neutrones, electrones, iones, átomos, moléculas, ahí vamos a usar el concepto de mol. No podemos usar el concepto de mol para el mundo macroscópico. No podemos hablar de un mol de autos. No podemos hablar de un mol de personas. No podemos hablar de un mol de canicas. No. Tenemos que hablar de un mol de átomos, de un mol de moléculas, de un mol de iones, etcétera. Pero, a ver, fijémonos por acá. Cuando hablamos de un mol de átomos, ¿qué cosa es un mol de átomos? Antiguamente al mol de átomos se le llamaba atomogramo, ¿no? Cosa que ya no se recomienda utilizar. Mol de átomos, antiguamente atomogramo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mol de átomos, ¿qué cosa es un mol de átomos? ¿Qué cosa contiene? Contiene aproximadamente 600.000 trillones átomos, pero la cantidad bastante precisa de átomos que tiene un mol de átomos es 6,022 por 10 a la 23 átomos. Este es el número de Avogadro, en honor a Amadeus Avogadro. El número de Avogadro, repito, es 6,022 por 10 a la 23. Un mol de átomos tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Pero todos estos átomos tienen una masa, y la masa equivale a la masa atómica expresada en gramos. Lo voy a decir de otra forma. Cuando hablo de un mol de átomos, estoy hablando de una masa de elemento químico que equivale a la masa atómica expresada en gramos y que contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Vuelvo a recalcar, este es un valor constante. No olvidemos que se denomina número de Avogadro. Vayamos al mol de moléculas. Cuando hablamos del mol de moléculas, también hay que recalcar que al mol de moléculas antiguamente se le decía molécula gramo o mol gramo simplemente, ¿no? Entonces, vamos a decir de forma análoga, en un mol de moléculas, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar una cantidad de moléculas que equivale a 6,022 por 10 a la 23. Insisto y repito, en un mol de moléculas encontramos 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y este mol de moléculas viene a ser una masa en gramos equivalente a la masa molecular. Si retomamos nuevamente, decimos lo siguiente: en un mol de moléculas tenemos una masa equivalente a la masa molecular expresada en gramos y contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que es el número de Avogadro. Entonces, podríamos generalizar diciendo que un mol, por ejemplo, de neutrones tendrá 6,022 por 10 a la 23 neutrones. Un mol de electrones, 6,022 por 10 a la 23 electrones.
Un mol de iones tendrá 6,022 por 10 a la 23 iones. Siempre un mol de una determinada especie tendrá el número de Avogadro de esas especies. Hay una fórmula práctica para poder manejar este concepto de mol de átomos y también de mol de moléculas, ¿no? Fíjense en la primera fórmula. Vamos a decir aquí el número de moles de átomos N, el número de moles de átomos o número de átomos gramos, como se decía antiguamente, se va a calcular dividiendo la masa de la muestra entre la masa atómica, pero con una aclaración: la masa de la muestra debe estar en gramos, ¿correcto? O también podemos hallar el número de moles dividiendo el número de átomos que son ultra archi nanoscópicos entre el número de Avogadro, ¿correcto? Ahora miren la otra fórmula. N ahora es el número de mol de moléculas o número de mol gramos. El número de mol de moléculas lo vamos a hallar dividiendo la masa entre la masa molar, ¿no? La masa de la muestra siempre debe estar en gramos, porque estamos definiendo un mol gramo, pues, ¿no? Otra forma de hallar el número de moles es dividiendo el número de moléculas que hay en la muestra entre el número de Avogadro. Si no queremos usar esta fórmula práctica, podemos usar el método de los factores de conversión para poder resolver problemas de cálculos químicos. Bueno, yo recomiendo particularmente que uses el método de los factores, pero si queremos ganar tiempo, si queremos acelerar el desarrollo de ejercicios, podríamos usar estas fórmulas prácticas. Es necesario que aprendamos a interpretar las fórmulas químicas. Cuando nosotros tenemos una fórmula, a partir de esa fórmula podemos sacar mucha información, pero dependemos de la fórmula en sí y depende pues qué interpretación quisiéramos darle, ¿no? Si queremos interpretar la fórmula como partícula, por ejemplo, miren acá. Ustedes saben que la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Entonces, interpretación como partícula, decimos, una molécula de esta glucosa, una molécula de glucosa, tiene 6 átomos de carbono. Esa misma molécula de glucosa tiene 12 átomos de hidrógeno y tiene 6 átomos de oxígeno. Porque acá estoy hablando de molécula porque es un compuesto covalente. Pero miren en el otro ejemplo. Si tengo dicromato de potasio, esto es una sal. Entonces voy a decir ya no molécula, sino una unidad fórmula o unidad formular. Contiene 2 átomos de potasio, 2 átomos de cromo y 7 átomos de oxígeno. Estos valores son por cada unidad fórmula, los de acá por cada molécula. Entonces, si queremos calcular la cantidad de átomos de cada elemento químico ya en varias moléculas, habría que buscar los respectivos múltiplos, pues, ¿no? Muy bien. Si quisiéramos interpretar la fórmula, pero como cantidad de sustancia ahora, observemos. Esta es la fórmula de la sacarosa, ¿no? Del azúcar. C12H22O11. Entonces, ya no voy a decir en una molécula, porque la interpretación ya no es como partícula, sino como cantidad de sustancia. Voy a decir en un mol de moléculas de sacarosa, voy a tener, ¿qué cosa voy a tener? 12 moles de átomos de carbono. ¿Qué más voy a tener? 22 moles de átomos de hidrógeno. ¿Qué más voy a tener? 11 moles de átomos de oxígeno, ¿no? Esta es una interpretación como cantidad de sustancia. Ahora, en forma análoga, vamos a trabajar, por ejemplo, acá
tenemos el dicromato de sodio, que también es una sal, es un compuesto iónico, y voy a decir 1 mol de unidades fórmula, ya no 1 mol de moléculas, porque esto era cuando era covalente, aquí es iónico. 1 mol de unidades fórmula, ¿qué cosa contiene? 2 moles de átomos de sodio, 2 moles de átomos de cromo y 7 moles de átomos de oxígeno. Entonces, repito, acá la interpretación es como cantidad de sustancia. Interpretar una fórmula como partícula o como cantidad de sustancia me va a permitir resolver problemas donde me pidan calcular cantidad de átomos, cantidad de moles, etc., etc., ¿no? Veamos algunos problemas. ¿Qué cosa dice el problema número 1? Me preguntan, ¿qué masa tiene una muestra de 3,011 por 10 a la 25 átomos de magnesio? El manganeso tiene como masa atómica 55 UMAS. Este es un dato adicional, ¿no? Fíjense, debemos leer con cuidado el enunciado del problema. Yo siempre digo, leamos primero el problema, saquemos cuidadosamente los datos, busquemos la estrategia adecuada y luego vayamos a la resolución del problema, ¿no? Y si es necesario finalmente comprobar, ¿no? Miren, acá me están dando la cantidad de átomos de manganeso y me piden la masa. Entonces, vamos a resolver este problema. Vamos a resolver este problema con el método de los factores. Mi incógnita es la masa. ¿Cuántos gramos de manganeso? Entonces yo voy a poner, acá está de color rojo, X gramos de manganeso. Esa es la incógnita. Esa es la incógnita. Y voy a partir del dato. ¿Cuál es el dato que tengo? 3,011 por 10 a la 25 átomos de manganeso. Entonces, la idea es partir de este dato y llegar a esta incógnita. Lo voy a decir de otra forma. Voy a convertir el número de átomos a gramos de manganeso. Entonces, utilicemos este dato. Utilicemos este dato también. Miren, voy a multiplicar el dato que está en color azul por un factor. Observen. Si yo tengo acá átomos de manganeso, entonces voy a aprovechar el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23, el número de Avogadro, átomos de manganeso hacen 1 mol de manganeso. ¿Por qué utilizo este factor de esta forma? Porque al multiplicar se van a cancelar átomos de manganeso, ¿correcto? Y lo que me está quedando es moles de manganeso. Pero a mí no me piden moles de manganeso, a mí me piden gramos de manganeso. Entonces ahora voy a usar este dato. La masa atómica del manganeso es 55 y entonces aplico un nuevo factor. Para que se cancele mol de manganeso lo pongo abajo. Usando la masa atómica digo, 1 mol de manganeso tiene 55 gramos de manganeso. Si le damos una revisada a todos estos factores, nos damos cuenta que se cancelan átomos de manganeso, se cancelan moles de manganeso y me quedan gramos de manganeso. Precisamente lo que estoy buscando, los gramos de manganeso. Entonces, al operar de forma adecuada y correcta, voy a llegar a la siguiente conclusión. Los gramos de manganeso, la masa de manganeso que corresponde a esta cantidad de átomos que me han propuesto es 2,75 por 10 al cubo gramos de manganeso. De esta forma hemos resuelto el primer problema utilizando el método de los factores de conversión. En este problema es importante
tener en cuenta cómo utilizar cada uno de los factores. La idea es que se vayan cancelando los datos que son innecesarios para llegar finalmente a las unidades que me han pedido, que me indica la incógnita solicitada. Veamos otro problema de aplicación. Fíjense, miren este problema. Dice, se prepara cierta aleación mezclando 5 moles de cobre, 5 moles de átomos de cobre, con 6,022 por 10 a la 24 átomos de zinc. Y me piden determinar la masa de esta aleación. Lean bien, observen bien, que acá estamos mezclando cobre con zinc. Pero nos damos cuenta que para el cobre me dan mol de átomos y para el zinc me dan átomos como dato. Entonces, vamos a manejar estos datos en la resolución. Observen acá en la gráfica. Son 5 moles de átomos de cobre y son 6,022 por 10 a la 24 átomos de zinc. Entonces, calculamos primero la masa del cobre. Calculamos la masa del cobre usando factores. Yo digo, hay Y gramos de cobre a partir de 5 moles de átomos de cobre. Pero como me dan como dato que la masa atómica es 63,5, digo, un mol de cobre tiene 63,5 gramos de cobre. Como ustedes ven, acá se cancelan moles de cobre y me va a quedar 5 por 63,5, resultado 317,5 gramos de cobre. Ahora hago lo propio con la parte que corresponde al zinc. Calculo la masa del zinc en esta aleación. Voy a partir del dato. Como observan ustedes, me voy a preguntar ¿cuántos gramos de zinc hay? Voy a poner X. Parto del dato. El dato que me han dado es este: 6,022 por 10 a la 24 átomos de zinc, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, utilizando el número de Avogadro, abajo convenientemente, 6,022 por 10 a la 23 átomos de zinc hacen un mol de zinc. Pero un mol de zinc, dato del problema, es 65 gramos de zinc. Al operar, se van a cancelar átomos de zinc, se van a cancelar moles de zinc y me van a quedar gramos de zinc. Después de operar, quedan 650 gramos de zinc. Entonces, fíjense, la masa de toda la aleación será la suma de estas dos masas parciales que hemos calculado. Siendo así, la masa total va a ser la suma de 317,5 más 650, 967,5 gramos. En este ejemplo vemos lo importante que es el método de los factores. Primero, nos evita el uso excesivo de la regla de 3. Segundo, ahorramos tiempo. Es más fácil también simplificar las unidades y de esa forma llegamos prontamente al resultado. En el problema número 3 me dicen cuántos moles de átomos de carbono hay en 4.500 gramos de ácido láctico. Como ustedes observan, el ácido láctico es el CH3, CHOH, COOH. Este es un ácido orgánico. Me dan como dato las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Fíjense cuántos moles de átomos de carbono hay en 4.500 gramos de ácido láctico. Veamos la resolución. Este ácido láctico CH3CHOH tiene como fórmula global C3H6O3. 1, 2, 3 carbonos, C3. Tiene 6 hidrógenos, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Y tiene 3 oxígenos, 1 acá, 2 allá, son 3 en total.
Repito, la fórmula global del ácido láctico es C3H6O3. Entonces, voy a calcular la masa molecular. Yo observo que la masa molecular del ácido láctico es 3 carbonos por su masa atómica, que es 12, más 6 hidrógenos por su masa atómica, que es 1, más 3 oxígenos por su masa atómica, que es 16, y nos resulta 90 unidades de masa atómica. Una vez que he calculado la masa atómica del ácido láctico, voy a determinar lo que me pide, los moles de átomos o simplemente moles de carbono en esa muestra que tiene 4.500 gramos de ácido láctico. Fíjense, voy a colocar acá la incógnita, lo que busco, X moles de carbono, y parto del dato 4.500 gramos de ácido láctico. Recuerden que esta es la fórmula del ácido láctico, ¿sí? Entonces voy a convertir primero estos gramos de ácido láctico a moles de ácido láctico. Eso es lo que voy a hacer. Si yo veo que su masa molecular es 90, digo abajo 90 gramos de ácido láctico hacen 1 mol de ácido láctico. Y ahora lo que voy a hacer es la interpretación de la fórmula, como cantidad de sustancia. Si la fórmula del ácido láctico es C3H6O3, debo decir, por cada mol de ácido láctico hay 3 moles de carbono. Hay 3 moles de carbono. Entonces, aplico un nuevo factor y digo, 1 mol de ácido láctico tiene 3 moles de carbono. De esta forma, se cancelan los gramos de ácido láctico, se cancelan los moles de ácido láctico y, operando adecuadamente, voy a llegar a los moles de carbono, que son 150. Respuesta para la pregunta número 3. En este problema podemos dar algunas recomendaciones. Primero, si tienen ustedes una fórmula orgánica, entonces procuren que esa fórmula orgánica se convierta en fórmula global. De esa manera podríamos hacer mejor el análisis y la interpretación de esta fórmula. Segundo, este problema, como ustedes ven, se puede resolver fácilmente utilizando el método de los factores de conversión. Sigamos con los problemas de unidades de masa atómica. Fíjense, este es un problema muy interesante. Es un problema donde el estudiante debe, además de aplicar el concepto de unidad de masa atómica, debe también utilizar sus conceptos matemáticos, ¿no? Fíjense, dice, se tiene un cubo macizo de aluminio de 10 centímetros de arista. Un cubo macizo de aluminio de 10 centímetros de arista. Si la densidad del aluminio es 2,7 gramos por centímetro cúbico, calcule la cantidad de neutrones en este cuerpo sólido. Me dan como dato que se trata del aluminio 27, ese es el número de masa, y su número atómico es 13. Entonces, fíjense en la resolución. Estamos hablando de un cubo macizo de aluminio, y en este cubo que tiene 12 aristas, todas sus aristas son iguales, cada arista mide 10 centímetros. Entonces, matemáticamente, usted sabe que con la arista se puede calcular el volumen. Pues ese debe ser nuestro primer objetivo. Vamos a usar la arista del cubo para calcular el volumen del cubo. El volumen del cubo, matemáticamente, es arista elevado al cubo. Voy a reemplazar y voy a colocar 10 centímetros al cubo, y al operar me van a quedar 1000 centímetros cúbicos. Acabo de demostrar que este cubo macizo tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Pero fíjense, como a ustedes les dan la densidad
la densidad del aluminio, si tienen este volumen, pueden ustedes calcular qué cosa, la masa. Entonces, fíjense, vamos a tener en cuenta también lo siguiente. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si me dan el número de masa 27 y me dan el número atómico 13, la diferencia de estos dos me va a dar el número de neutrones. Estoy viendo que por cada átomo de aluminio, hay 14 neutrones. Entonces, por ahí va la idea. Si yo sé que cada átomo tiene 14 neutrones, lo que voy a hacer es pues tratar de calcular el número de átomos y luego lo voy a multiplicar por esta cantidad de neutrones que tiene cada átomo, ¿no? Vamos a la resolución. Finalmente voy a calcular los neutrones en toda la muestra, ¿no? La incógnita dice, ¿cuántos neutrones hay en la muestra? Voy a partir del dato. El dato es este ahora, 1000 centímetros cúbicos de aluminio. Pero como la densidad es 2,7 gramos por centímetro cúbico, adecuo el dato y pongo arriba 2,7 gramos de aluminio, es la masa de 1 centímetro cúbico de aluminio. Con esto estoy cancelando centímetros cúbicos de aluminio y lo que me está quedando son gramos de aluminio. Lo que voy a hacer ahora es pasar los gramos a moles y como me dicen que la masa atómica es 27, asumo entonces 27 gramos es igual a 1 mol de aluminio. Fíjese usted que acá voy a cancelar gramos de aluminio con gramos de aluminio y lo que me está quedando son, ¿qué cosa? Moles de aluminio. Pero ahora voy a utilizar el número de Avogadro. Cada mol de aluminio tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Con este factor estoy eliminando los moles de aluminio y me están quedando átomos de aluminio, pero todavía no llego a la respuesta, porque lo que me están pidiendo son neutrones. Entonces uso este dato. Cada átomo de aluminio tiene 14 neutrones, ¿no es cierto? Cancelo átomos de aluminio y me quedan los neutrones. De tal forma que al operar adecuadamente voy a llegar a la conclusión que en ese cubo macizo tenemos 8,43 por 10 a la 26 neutrones en total. ¿Qué es lo que podemos recomendar en este tipo de problemas? Si tenemos que matematizar, debemos utilizar los datos adecuadamente. Si yo tengo la arista del cubo, pues el volumen. Y si tengo la densidad, el volumen lo puedo convertir en masa. Y luego aplicar los factores de conversión adecuadamente para llegar a la respuesta. Bien, en el problema 5, nuevamente me hablan de una mezcla. Dice, una mezcla está formada por 880 gramos de dióxido de carbono y 280 gramos de monóxido de carbono. Me piden determinar la masa total de carbono en esa mezcla. La masa total de carbono. No me piden la masa total de la mezcla. Ojo, fíjense. Ahí tenemos un recipiente, es un balón que contiene dos gases. Gas carbónico, dióxido de carbono y monóxido de carbono, ¿no? Entonces, el problema dice que tenemos 880 gramos del primero y 280 gramos del segundo. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a calcular la masa molecular del dióxido de carbono. Como ustedes ven, hay un carbono que tiene 12, 2 oxígenos por 16 me da 32 y el total sale 44. 44 es la masa molecular del dióxido de carbono. Para el monóxido de carbono, un carbono que tiene 12 más 16 del oxígeno, 28. La masa molecular del monóxido de carbono es 28. Esto lo vamos a usar luego. Observemos. En la primera parte voy a calcular la masa de carbono que existe acá. Como me dicen que hay 880 gramos de carbono, parto de este dato.
880 gramos de dióxido de carbono, correcto. Pero ahora miren adecuadamente, cada 44 gramos de dióxido de carbono tienen 12 gramos de carbono. Adecuamos acá este dato, ¿no? Decimos 44 gramos de dióxido de carbono contiene 12 gramos de carbono. Se cancelan los gramos de dióxido de carbono y ¿cuánto resulta? 240 gramos de carbono en esta parte, ¿correcto? Pero ahora voy a hacer lo mismo, pero con el monóxido de carbono. ¿Cuántos gramos de carbono hay? Y, vamos a llamarlo así, pero el dato dice que hay 280 gramos de monóxido de carbono. Y utilizando el dato decimos, por cada 28 gramos de monóxido de carbono, hay 12 gramos de carbono. Lo aplico acá. 28 gramos de monóxido de carbono tienen 12 gramos de carbono. Se cancelan los gramos de monóxido de carbono y al operar resultan 120 gramos de carbono en esta parte. Entonces, si me piden la masa total de carbono en toda la muestra, lo que voy a hacer es sumar, ¿no? Sumo 240 más 120 y toda la muestra contiene 360 gramos de carbono. En el problema 6 nos están planteando lo siguiente. Dice, calcule los gramos de nitrógeno, en 900 gramos de anilina de fórmula y me dan esta fórmula orgánica, ¿no? Entonces, además de la fórmula, me dan acá las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno en unidades de masa atómica. Entonces, fíjense, por sus conocimientos de enlace químico, ustedes saben que esta fórmula orgánica debe tener 6 átomos de carbono, ¿no? Como ustedes observan, hay que respetar los enlaces dobles. En la anilina tenemos esta estructura. Como ustedes ven, la anilina es un derivado del benceno y tiene acá un grupo amino, ¿no? Entonces saturamos con hidrógenos, así, de esta forma, saturamos con hidrógenos y podemos ver ya la fórmula desarrollada. De tal forma que lo que voy a hacer ahora es globalizar, ¿no? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, más 2 acá, 7 hidrógenos. Y luego tenemos un nitrógeno. Esta es la fórmula que corresponde a la anilina, es una fórmula global, pero ¿qué cosa voy a hacer ahora? Como es un compuesto químico, voy a calcular su masa molecular. Voy a calcular la masa molecular, voy a decir acá, 6 carbonos multiplicado por su masa atómica 12, más 7 hidrógenos multiplicados por su masa atómica 1, más un nitrógeno multiplicado por su masa atómica 14, ¿no? Como ustedes ven, en este caso tenemos 72, 84, 98. A ver, vamos a rectificar. 72, 79, más 14, 93. 93 unidades de masa atómica. Entonces, una vez que tenemos la masa molecular de la anilina, vamos a calcular los gramos de nitrógeno en 900 gramos de esa sustancia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos la masa molecular de la anilina, nos damos cuenta que de estas 93 UMAS, 14 le corresponden al nitrógeno. Entonces, yo puedo decir 93 gramos de anilina C6H7N contiene 14 gramos de nitrógeno. Entonces, ahí tenemos la proporción: 900 gramos de anilina
900 gramos de C6H7N va a tener X gramos de nitrógeno. Acá tenemos los gramos de nitrógeno y acá serán gramos de nitrógeno también. Observen, observen. ¿Qué cosa es lo que tenemos en este caso? Si nosotros despejamos X, esta es una proporción, es una regla de 3, sería 14 por 900 dividido entre 93. ¿Correcto? Al operar esto nos va a quedar precisamente la masa en gramos de nitrógeno que tiene la muestra. Yo les dejo esto como un ejercicio de cálculo mental que ustedes deben desarrollar. Bien, ahora veamos la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice, ¿qué masa tiene una molécula de tetróxido de dinitrógeno? Entonces, aquí hay un detalle interesante. Primero, que me están pidiendo masa, la respuesta debe estar en gramos. Segundo, que yo debo recordar las reglas de la formulación y la nomenclatura. Si a mí me dicen tetróxido de dinitrógeno, tetróxido, 4 oxígenos, de dinitrógeno, 2 nitrógenos, ¿no? Este tetróxido de dinitrógeno debe tener su respectiva masa molecular, ¿no? ¿Cómo voy a calcular la masa molecular? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo 2 nitrógenos por su masa atómica, que es 14, hay que recordarlo, más 4 oxígenos por 16. La masa molecular va a ser igual que lo que tenemos acá. A ver, tenemos 28 más 64, esto es para llevarlo con orden. Aquí estamos observando que va a resultar 1292 unidades de masa atómica. Entonces fíjense, si yo quiero calcular la masa que tiene una molécula, podríamos utilizar la fórmula práctica, ¿no? Ustedes deben recordar la fórmula práctica. La masa sobre la masa molar va a ser igual al número de moléculas dividido entre el número de Avogadro. Entonces voy a reemplazar los datos que me han dado en el problema. De esta forma tendríamos cuál es la masa, esta es la incógnita, cuál es la masa de una molécula. Acá donde dice una molécula pones 1, pues, ¿sí? Una molécula. Y la masa molar que corresponde al 92. Y el número de Avogadro, si nosotros hacemos un ajuste, tendríamos el número de Avogadro, lo redondeamos a 6 por 10 a la 23, y entonces me va a resultar que tengo 1,53 por 10 a la menos 22. 1,53 por 10 a la menos 22 gramos. Esta es la masa de una molécula de tetróxido de dinitrógeno. ¿Correcto? En el problema 8, finalmente vamos a leer este problemita, a ver qué cosa dice. ¿Cuántos electrones de valencia existen en 580 gramos de acetona? ¿No? Me dan la fórmula de la acetona, CH3COCH3. Mírenlo bien. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? En un primer paso, la fórmula de la acetona, 1, 2, 3 carbonos. Pongo acá C3. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 3, 6 hidrógenos y un oxígeno, ¿correcto? Una vez que tengo la fórmula global de la acetona, voy a recordar, miren, si ustedes recuerdan, el carbono pertenece al grupo 4A de la tabla periódica, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. El hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno es un anfígeno del 6A. Tiene 6 electrones de valencia. Entonces,
una vez que hemos recordado esto, vamos a calcular el número de electrones de valencia por cada molécula de acetona. El número de electrones de valencia por cada molécula de acetona será, fíjense bien, 3 átomos de carbono por 4 electrones de valencia más 6 átomos de hidrógeno por 1 electrón de valencia más 1 átomo de oxígeno por 6 electrones de valencia. Si observamos con cuidado, aquí nos va a resultar 6 más 6, 12 más 12, 24 electrones de valencia por cada molécula. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de calcular el número de moléculas que hay en esta muestra. ¿Correcto? Pero antes de eso, en el paso número 2, voy a calcular la masa molecular de la acetona. Entonces digo, 3 carbonos por su masa atómica, que es 12, más 6 hidrógenos por su masa atómica, que es 1, más 1 oxígeno por su masa atómica, que es 16, y entonces lo que tengo acá es 36 más 6, 42 más 16, 58 unidades de masa atómica. Una vez que calculo la masa molecular, voy a aplicar la fórmula práctica para determinar primero el número de moléculas. Digo acá, paso número 3, hay que recordar esto: la masa dividida entre la masa molar va a ser igual al número de moléculas, dividido entre el número de Avogadro. Entonces fíjense, lo que tengo es lo siguiente: la masa de muestra es 580 gramos. Voy a reemplazar, ¿correcto? Sobre la masa molecular que acabo de calcular, 58 gramos por mol. Y esto va a ser igual al número de moléculas dividido entre el número de Avogadro. Como ustedes ven, yo puedo calcular acá el número de moléculas, ¿no? Entonces, al operar, me va a quedar que el número de moléculas debe ser igual a 10 veces el número de Avogadro. Pero esa no es la respuesta, esa es la cantidad de moléculas. A mí lo que me están pidiendo son los electrones de valencia que hay en total en esta muestra. Entonces, finalmente digo, en el paso número 4, voy a decir, el número de electrones de valencia que hay en la muestra va a ser igual al número de moléculas, que es 10 veces el número de Avogadro, por 24 electrones de valencia que tiene cada molécula, ¿no? Y finalmente, al operar, lo que me va a quedar es 240 veces el número de Avogadro. Esta será la cantidad de electrones de valencia en la muestra que me han planteado, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, primero hemos calculado los electrones de valencia en una molécula. Recuerden su teoría del enlace. Segundo, una vez que hemos calculado los electrones de valencia, calculamos la masa molecular en este caso de la acetona, hallamos el número de moléculas y finalmente multiplicamos el número de moléculas por la cantidad de electrones, obteniendo así el resultado final, 240 veces el número de Avogadro. Bien, espero haber aportado nuevamente en este tema de unidades químicas de masa parte 1. Espero tenerlos en la parte 2. Y recuerden que en Saco Oliveros lo difícil lo hacemos fácil. Muy gentil de su parte. Muchas gracias. Buenas tardes.